con ustedes, que me da mucho gusto que se sepan sus oraciones en latín, el Padre Nuestro, el Ave María, porque es la lengua en la que se nos comunicó la fe. Entonces, al occidente, ¿no? Pues se nos divulgó y nos llegó la fe a través de la lengua latina. Entonces, por eso es que en nuestra liturgia tenemos tantas festividades de vírgenes y mártires romanas, de mártires romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un recuerdo de que fue por su sangre, ¿no? Así como fue por la sangre de Cristo, que nosotros recibimos la fe. El día de hoy vamos a hablar del organismo espiritual. Entonces, tenemos que, para entender el organismo espiritual, pues conviene entender también el organismo natural del hombre, ¿no? Entonces, saber a qué nos referimos, o sea, con organismo espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, ¿no? Tenemos una idea de que ciertas cosas son sobrenaturales o espirituales que no son, y a veces tenemos idea de que cosas que son naturales son supernaturales. Entonces, es preciso entender dónde está lo natural, dónde está lo sobrenatural y dónde está el orden de la gracia y entonces también de la unión hipostática. Entonces hay como diferentes niveles, ¿no? Y distancia, ¿no? Por ejemplo, el orden natural pues está por debajo, después está el orden sobrenatural, el orden de la gracia, ¿no? Y después está el orden hipostático. Y ahorita vamos a hablar un poquito para que entendamos a qué me refiero con cada una de estas cosas. Primero, el orden natural. Entonces, para entender el orden natural tenemos que saber, pues, qué es el hombre, ¿no? Entonces, uno de los problemas de nuestra sociedad es que no sabe o no conoce bien su antropología, ¿no? O que su antropología, es decir, el conocimiento, pues, del ser humano, pues está oscurecido por el error, ¿no? Si nosotros decimos que el ser humano es simplemente materia y nada más, pues nos equivocamos. Si decimos que el ser humano es simplemente, pues, un organismo sensible y material, pues nos equivocamos, ¿no? Y por eso, ¿no? Vemos que nuestra sociedad, pues, ha construido en base a estos conceptos erróneos, pues, todas sus leyes, toda su constitución, en el sentido de que trata al hombre como si fuera simplemente un animalito, al que tiene que satisfacer sus necesidades físicas, sus necesidades sensitivas, pero nada más aparte de eso, ¿no? Entonces se equivocan, ¿no? Los antropólogos, los sociólogos que tratan al hombre como un simple animal sensible. Entonces, ¿quiénes son los animales sensibles? Pues los animalitos, ¿no? Que nosotros, los mamíferos, todos los animalitos que tienen vida sensible, ¿no? Material, pues su existencia está puramente en la materia. Pero ¿qué decimos del ser humano? ¿Qué hace al ser humano distinto a los animalitos sensibles? Porque nosotros también somos, en un sentido, como aquellos animalitos, ¿no? En el sentido de que también necesitamos comida, necesitamos descanso, necesitamos respirar, ¿no? Y complacemos también nuestros sentidos y nos regocijamos en las cosas buenas, sensibles de la vida. Pero ¿eso es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos distingue de ellos? Al alma, muy bien. ¿Cómo se le llama también? El espíritu, ajá. La inteligencia, muy bien. Entonces, ¿cuál es la definición
que dan los griegos del hombre, animal, racional. Entonces, todo lo que ustedes dijeron está muy bien, ¿no? Entonces, el alma y el espíritu, en la cosmovisión cristiana, y más en la cosmovisión escolástica, son una misma cosa. Entonces, pero los animalitos también tienen alma, pero no tienen espíritu. ¿Por qué? Pero cuando hablamos del hombre, el alma y el espíritu nos referimos a la misma cosa, ¿ok? Pero el animalito tiene un alma, pero es un alma material, sensible. ¿Por qué? Porque el alma es lo que lo anima, lo que lo vivifica, ¿no? Y lo hace ser una unidad, lo que lo hace ser lo que es. Cuando pierde el alma, pues entonces el animalito, ¿qué pasa? Muere, ¿no? Todas sus partes se empiezan a desintegrar unas de otras, ¿no? A separar unas de otras, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene esa forma que lo une y que lo hace ser un ser vivo, un alma, así. Por eso también anímate, ánima, alma, anímate, así como levántate, ponte vivo, ¿no? Y entonces lo que vivifica es el alma, pero el ser humano tiene un alma que es distinta a las de los otros seres. ¿Por qué? Porque es capaz de conocer de una forma que los animales no son capaces de conocer. Es capaz de amar de una forma que los animales no son capaces de amar. Es decir, el hombre es capaz del conocimiento abstracto, y ese conocimiento, por eso racional, dice Aristóteles, porque es capaz de conocer cosas que no necesariamente, que no están en la materia, sino que subtrae a través de su proceso, de un proceso intelectivo, ¿no? Del hombre, discursivo, ¿no? Es la forma que conocemos. ¿Cómo conocemos los hombres? A través de lo sensible, como los animalitos también conocen a través de lo sensible, pero nosotros tenemos otro aparato espiritual que es capaz de abstraer de los conceptos, ¿no? Los conceptos, y conocer y amar, no como los animalitos aman, porque los animalitos pues también aman, ¿no? Aman a sus dueños, aman su comida. Pero cuando decimos del hombre que él es capaz de amar, no nos referimos no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la voluntad, pero de un concepto un poco más elevado, ¿no? Un concepto que es capaz de amar, pero entonces, por ejemplo, el hombre dice, ¿no? Podría decir, yo prefiero morir antes que traicionar a mi amigo. O sea, el concepto de amistad, el concepto de la honestidad, ¿no? Estos conceptos no existen en la materia, en el mundo material. Estos conceptos son espirituales. Y por lo tanto, el hombre es un ente espiritual, ¿no? El espíritu. Entonces, los animales no. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu, en ese sentido. Entonces decimos que es un ser espiritual, un ser racional. Entonces la palabra racional y espiritual son equívocas en el sentido antiguo. Son equívocas, nos referimos a lo mismo. Y a veces pensamos, ¿no?, que lo sobrenatural es lo espiritual. Decimos, es espiritual, eso es sobrenatural. No, lo sobrenatural no es lo espiritual no es sobrenatural, es perfectamente natural, en el sentido de que está en nuestra naturaleza ser espirituales. ¿Sí me voy a entender? O sea, no es el captar un concepto, el amar como el amar el bien, ¿no? Pues es algo que, o amar el conocimiento, ¿no? Amar la virtud, o sea, cosas que son abstractas, ¿no? Pues eso es propio del hombre. Pero
Entonces, pero eso es natural, está en la naturaleza del hombre. Incluso nuestra alma inmaterial y la eternidad de nuestra alma, o sea, que el alma va a perdurar a través de los siglos después de nuestra muerte, es un concepto natural, lógico, que se concluye del hecho de que no es material, porque solamente aquellas cosas que son materiales, pues tienen un fin. ¿Sí me voy a entender? Dice, por eso los materialistas, ¿no? Piensan que el hombre, pues lo reducen al hombre a pura materia, y entonces ellos dicen, después de la muerte no hay nada. ¿Por qué? Porque si llegara a haber un alma espiritual, ellos saben que esa alma permanecería. ¿Por qué? Porque es espíritu. Entonces dice Heráclito, creo que es Heráclito, que cuando tú metes el pie en un río, ¿no? Y lo sacas y lo vuelves a meter, ya no metiste el pie en el mismo río, ¿no? Ya es un río distinto, porque el agua ya fluyó. Es decir, la materia, esta imagen de el meter el pie en el río y de que ya es un río completamente distinto, es una visión de la naturaleza material que continuamente está cambiando, que desaparece, ¿no? que se destruye. Pero en el orden espiritual, y por eso el filósofo Platón era tan amante del orden espiritual, porque decía, es ese orden en donde las cosas permanecen y son inmutables, no cambian. Es un defecto de la naturaleza, de la materia, ¿no? El estar constantemente cambiado. Lo perfecto, pensaría Platón, ¿no? Es aquello que no cambia, que es estable, que permanece. Y entonces tenemos el orden natural. Y después de eso, pues tenemos el orden sobrenatural, el orden de la gracia, ¿no? Incluso podría haber aquí como el orden sobrenatural, ¿no? Como ciertas cosas que Dios actúa fuera del hombre, de la gracia, ¿no? Sobrenatural. Y entonces está el orden de la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Entonces, hay distintas tipos de gracia, ¿no? No todo significa gracia santificante, gracia habitual. También hay gracias actuales, ¿no? Que se nos dan. Hay distintos tipos de gracia. Pero, bueno, vamos a distinguir. Dice el teólogo Garrigou-Lagrange, importa distinguir bien en nuestra alma lo que constituye su propia naturaleza y lo que es en ella un don absolutamente gratuito de Dios. La misma distinción ha de hacerse en el ángel, que igualmente posee su propia naturaleza, muy inferior, aunque sea espiritual, el don de la gracia. Entonces, aquí lo que está diciendo es que incluso los ángeles, por ejemplo, pues son seres naturales, ¿no? O sea, son espirituales, pero son seres naturales. O sea, desde que Dios creó el universo, pensó en los ángeles y los pensó así, ¿no? ¿Por qué son seres más elevados que el hombre? Porque son espíritus puros. Entonces, el hombre es un animal racional, el ángel no. El ángel es razón pura o espíritu puro. Solamente que la forma que el ángel conoce es distinta a la del hombre. ¿Por qué? Porque, como les dije, el hombre conoce a través de sus sentidos. ¿Pero el ángel tiene sentidos? No, porque no tiene ojos, no tiene boca, no tiene... ¿Verdad que no? Bueno, nosotros vemos imágenes, ¿no? De angelitos con alas y todo eso, pero eso es solamente un símbolo.
Pero en la realidad, el ángel es espíritu puro. Es decir, no hay materia en él. No es energía, porque la energía es materia. Es espíritu. No lo podemos... es difícil imaginarlo. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación se basa en los sentidos. Y no estamos hablando de algo que es sensible. Estamos hablando de algo que es puramente espiritual. Luego nos cuesta trabajo imaginarlo. ¿Cómo es? Ay, pues ha de ser como energía. Porque la energía no la ves, ¿no? Y se prende el foco. Pero no, la luz, la energía, todo eso está en el orden material. El ángel no es material, es espiritual. Entonces, el hombre, para entender a los ángeles, ¿no? Entonces empieza a crear símbolos que metafóricamente significan la realidad espiritual, pero que que simplemente apuntan a algo que no podemos conocer por nuestros sentidos, que es la realidad espiritual. Y entonces, pero aún esta criatura angélica es un ser que fue ordenado desde el principio de la creación con un fin específico, ¿no? Y que forma parte del orden natural. Pero incluso los ángeles también, aunque tienen una naturaleza muy por encima de los hombres, porque no conocen de la misma forma. ¿Y por qué por arriba de los hombres? Es que si no se dan cuenta, no nos damos cuenta, pero la forma en que nosotros conocemos es muy precaria, muy imperfecta, porque nosotros conocemos a través de los sentidos. ¿Cómo es esto? Nosotros vemos una imagen, ¿no? Y a través de imágenes imperfectas, nosotros vamos abstrayendo la información. Pero por eso es tan difícil para nosotros conocer la verdad, porque nuestro intelecto discursivo, ¿no? Que aparte es discursivo, quiere decir que vamos conociendo una verdad particular y de verdades particulares seguimos a verdades universales. O de lo más universal, ¿no? Vamos conociendo los particulares y vamos entendiendo, pero el ángel no capta y no conoce de esa forma. El ángel conoce de una manera inmediata y universal. O sea que cuando conoce al ser humano, no te conoce a ti, al otro, de manera particular y ya, sino que conoce la humanidad en sí misma. Y te conoce a ti en una manera más completa, ¿no? Por eso comprende, el ángel comprende. Nosotros conocemos así a través de sombras, ¿no? Dice San Pablo, ¿no? Acerca de la fe. Conocemos ahora a través ¿de qué? ¿Cómo lo dice? A través de un espejo, ¿no? Conocemos a través de velos, ¿no? Pero cuando estemos en el cielo vamos a conocer cara a cara. Es decir, la fe es necesaria para el hombre, es necesario para nosotros conocer a Dios a través de símbolos, a través de palabras, a través de fórmulas, a través de signos, para poder llegar a atravesar esos signos y conocer el concepto y conocer la persona. Pero es una forma muy precaria, muy difícil. Los ángeles no conocen así. Los ángeles conocen directamente. Conocen todo de una forma universal, de una forma clara, sin lugar a error, como nosotros. Son seres espirituales. Pero aún siendo seres espirituales, están muy distantes de Dios. Están muy distantes de Dios. ¿Por qué? Porque siguen siendo criaturas. Y porque el orden espiritual de los ángeles, pues sigue habiendo un abismo en comparación a Dios. También ellos necesitan de la gracia. También ellos son seres espirituales
que necesitan de la gracia y que están hechos para la gracia. Entonces, en el principio de Génesis, ¿no? Dice, y Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. ¿A qué nos referimos con esto? Imagen y semejanza. Pues nos referimos a que el ser humano es un ser personal, es un ser que conoce y ama, es un ser espiritual. Entonces, y esta imagen de Dios no viene de que somos como los animalitos. O sea, en un sentido real, todo el orden y toda la creación refleja a Dios, ¿no? A lo mejor el lobo feroz, ¿no? No sé, refleja la justicia, no sé, la naturaleza de alguna forma, ¿no? Me imagino la ternura de un cachorrito, pues de alguna manera manifiesta la ternura de Dios, ¿no? Y así cada imagen, cada cosa de la creación, pues es un reflejo de Dios. Pero el hombre específicamente y de una forma distinta es imagen de Dios, porque es un ser inteligente, porque puede amar, puede conocer personalmente, puede amar personalmente. Ahora, ¿los ángeles son imagen de Dios? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque también son seres espirituales y también son seres personales, ¿no? Que aman, que conocen, ¿no? Seres sociales, ¿no? Por eso es tan tonta la idea, ¿no? Que tienen algunos jóvenes, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Sean estas tonterías, ¿no? De un Dios agnosticismo, ¿no? Como el Dios lejano que solamente creó todo. ¡Qué tontería! Si nosotros somos seres personales y sociales y fuimos creados por un Dios, ¿cómo podemos imaginar un Dios que no es igual que nosotros, que no es un ser social, ¿no? Personal? Entonces, Dios es un Dios personal que ha querido comunicarse y entrar en contacto con sus criaturas, que somos nosotros, los hombres y los ángeles. Y para poder, más bien para que nosotros podamos entrar en contacto de manera personal con Dios, pues nos ha proveído de la gracia. Y entonces decimos que además ya hablamos de todo el orden natural, ¿verdad? Pues hay el orden sobrenatural, o sea, requiere de un organismo natural, de un organismo sobrenatural, de un organismo espiritual, sobrenatural y espiritual que esté direccionado a nuestro fin sobrenatural. Ahora, vamos a ver, entonces, ¿cuál es el fin del hombre? Entonces, natural, el fin del hombre es conocer la verdad y amar el bien. Ese es el fin natural del hombre. Entonces, si ustedes, les recomiendo que lean, ¿no? El libro de la ética de Nicomaquea de Aristóteles, ¿no? El libro de la ética de Aristóteles, ahí en la porrúa lo venden. Y en ese libro, ¿no? Pues nos enseña cómo el hombre busca siempre saber, ¿no? Busca siempre el conocimiento. Y cómo en el conocimiento el hombre encuentra los gozos más duraderos y más placenteros. O sea, porque Aristóteles se pone a pensar, bueno, el dinero satisface al hombre, bueno, pues solamente por un ratito, pero incluso el dinero es para algo más. El poder podrá satisfacer al hombre. No, no realmente. Contrario a lo que dice el mundo, ¿no? El poder, el dinero, que son las cosas que el hombre moderno, ¿no? La antropología moderna ha puesto como los fines más altos del hombre, ¿no? Pues Aristóteles dice, no, pues estas cosas simplemente son medios para algo más, ¿no? El poder, pues ¿para qué sirve? Para conseguir algo más. ¿Para qué tienes poder? No sirve de nada, si no es para algo más.
Y quiere decir que eso algo más que consigues con eso es mejor, es más último, es mejor. O el dinero, pues es simplemente un medio, el dinero es papel, no sirve de nada si no fuera por algo más. Quiere decir que en sí mismo no tiene valor. Y entonces todas estas vanidades del mundo, ¿no? Pues no son nada. Entonces, pero, ¿por qué? Porque son materiales, ¿no? Están en el orden material. Pero hay cosas que están en el orden natural que son mejores que las del orden natural, del orden sensible. Distinguir orden sensible y orden natural espiritual, ¿no? Como es la verdad y el bien. Y entonces por eso dice Aristóteles, ¿no? Que el hombre virtuoso es el hombre correcto, el hombre justo, el hombre de bien, pues es el hombre feliz. Es el hombre feliz. La felicidad no está en los vicios, la felicidad no está en el dinero, no está en el poder, ¿no? La felicidad está en el ser bueno, en la virtud, alcanzar la virtud, humanamente hablando. Naturalmente, el hombre no solamente encuentra la felicidad en llevar una vida buena, correcta, sino también en contemplar la verdad. Entonces, el hombre pues fue creado desde el principio, ¿no? Para la contemplación de las cosas espirituales. Entonces, de todas las facultades que tiene el hombre, la más elevada es el entendimiento, y la que perfecciona al hombre es mayormente es la verdad, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve el dinero? Pues para tratar de que podamos llevar una vida cómoda, en la que podamos dedicar tiempo al conocimiento, ¿no? Al conocimiento de la verdad. Y ese es el hombre feliz para Aristóteles, ¿no? Entonces, el hombre, ¿no? Englobando, ¿no? Todo hombre tiene este fin, el conocer la verdad y amar y vivir correctamente y justamente. Y en esto conseguimos nuestro fin natural. Nuestro fin natural se alcanza. Un hombre correcto, un hombre justo, alcanza su felicidad natural. Natural, ¿no? Aquí no estamos hablando de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es otra cosa completamente distinta. Pero Dios pudo haber creado al hombre simplemente con un fin natural, pero no lo creó así. Dios le dio al hombre un fin sobrenatural. ¿Y cuál es el fin sobrenatural? Conocer a la verdad, ¿no? Pero entonces a algunos les gustan ponerlo así, ¿no? La verdad aquí con B minúscula y la verdad aquí con B mayúscula. Y bien. Refiriéndose a quién? A Dios, ¿no? A Dios en cuanto que es verdad y bien, último de todo. O sea, todo bien procede de Dios, ¿no? Todo bien pues ha sido creado por Dios. Todo lo que hay bueno es de Dios. Todo lo malo es de nosotros, las criaturas. El defecto, ¿no? Es un defecto de nuestra naturaleza, en tanto que no somos bien absoluto. Solamente Dios es el bueno absoluto. Todo lo demás somos buenos, pero con B minúscula. ¿Por qué? Porque tenemos carencias. Entonces nuestras imperfecciones son parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Si fuéramos Dios, pues no, o sea, no tendríamos defectos. Entonces, a lo mejor eso, a mí me parece que esto puede ayudarnos a amarnos más, ¿no? Entender que nuestros defectos, pues son parte de nuestra naturaleza, o sea, que ya vienen de cajón. O sea, ser criatura significa ser pequeño, de tener carencias, ¿no? Entonces,
Dios te pensó con carencias desde toda la eternidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te pensó humano, ¿no? Aunque sí te pensó para un fin sobrenatural, que es la verdad y el bien, que en un sentido sobrenatural, en un sentido estamos hablando de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de la verdad con B minúscula y la verdad con B mayúscula? Bueno, el filósofo busca la verdad, pero la busca a través de sus capacidades y sus organismos naturales, que son el intelecto y la voluntad, y sus sentidos. Entonces, la verdad del filósofo, la verdad que el filósofo encuentra, pues es una verdad muy limitada. Bueno, sí, el filósofo Aristóteles, ¿no? Pues que llegó al conocimiento de Dios. Sí, hay un solo Dios. Ese Dios es uno. Ese Dios es causa de todo, o sea, motor de todo, ¿no? O sea, tiene cierto conocimiento de Dios, pero es muy precario, muy reducido. Y no solamente eso, sino que, bueno, a Aristóteles le fue bien porque tenía un buen método y porque era súper talentoso, ¿no? Pero muchos filósofos se equivocaron gravemente, ¿no? Muchos filósofos se equivocaron gravemente. Ahí vemos los materialistas, los atomistas, ¿no? Que reducen toda la materia. Incluso Platón, ¿no? Se equivocó, que encontró al Dios, al único Dios, pero tuvo errores, ¿no? Entonces, la mente humana, por su naturaleza, pues flaquea. Su voluntad también flaquea, ¿no? O sea, podemos amar cosas que no deberíamos amar, o amarlas desordenadamente. Y entonces, el fin natural es muy distinto al fin sobrenatural. ¿A qué nos referimos al fin sobrenatural? Nos referimos a conocer a Dios, pero no de la manera que el filósofo, sino de la manera de los hijos. Entonces, de la manera en que un hijo conoce a su padre, ¿no? Entonces, de una manera personal. Y entonces, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Hijo? Así, los judíos, ¿no? Eso me gusta, lo he repetido muchas veces, pero los judíos crucificaron a nuestro Señor por decirse hijo de Dios. O sea, para el judío, esto de decir hijo de Dios, ¿qué estás diciendo? Eres irreverente. O sea, Dios infinito y nosotras criaturas pequeñas, ¿no? Pero bueno, pero eran cerrados y no entendían que ese era el último objetivo de la predestinación del pueblo de Israel, ¿no? Estaba llamado a preparar a los hombres, ¿no? Para esta filiación divina. Pero, entonces cuando decimos conocer a Dios, conocer la verdad, nos referimos a conocer a Dios de una manera íntima, de una manera personal, no como el filósofo lo conoce a través de los sentidos y de la razón discursiva, sino a través de una manera sobrenatural, a través de la visión, pero de una visión que no es la visión natural, no estamos hablando de la visión de los ojos, estamos hablando de una visión que es familiar, que es la visión como el Padre, el que dice Cristo, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, nos abre la visión, ¿no? Que es la última, el regalo más grande de los bienaventurados, que pueden ver a Dios. Pero no estamos hablando de que vamos a llegar al cielo y lo vamos a ver con nuestros ojos materiales. Estamos hablando de una visión que es espiritual, que es mucho más grande que la visión de los ojos. Y el bien. Y entonces, no solamente hablamos de la caridad en cuanto al amor imperfecto que tenemos aquí de las cosas, ¿no? Y de las personas. Ahí estamos hablando, no estamos hablando del amor de una cosa ni siquiera.
Estamos hablando de el amor a Dios, pero el amor a Dios nuevamente de una manera personal y de una manera perfecta. ¿Qué significa perfecta? Que ya no hay temor de perderlo. Entonces por eso tenemos dos virtudes que perfeccionan la voluntad, virtudes teologales. ¿Cuáles son las dos virtudes teologales que perfeccionan la voluntad? La fe, ¿qué perfecciona la fe? El entendimiento, ¿no? Humano, pero lo perfecciona. ¿Qué perfecciona la voluntad? La esperanza y la caridad. Pero tienen dos aspectos. ¿Por qué se necesitan dos virtudes para una sola potencia del hombre? Porque una virtud lo perfecciona en cuanto al bien futuro y otra lo perfecciona en cuanto al bien presente. Entonces, por eso decimos, ¿no? La caridad, la gracia, ¿no? Es la semilla de gloria, porque el que tiene la gracia ya tiene el cielo en sí mismo. Ya el cielo lo tiene en sí mismo. ¿Por qué? Porque ya tiene la posesión de Dios. Y entonces la caridad se enfoca a que ya tenemos a Dios en nuestra alma, a que ya lo conocemos, ya le amamos como un Padre. Pero la esperanza perfecciona la voluntad en cuanto que es un bien que podemos perder. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta vida, ¿no? Como, pues sí, transeúntes, ¿no? Mientras caminemos sobre este valle de lágrimas, pues corremos el riesgo de perder la gracia, de perder nuestro fin, de no alcanzar nuestro fin. Y por lo tanto, es necesario que Dios nos dé una virtud, nos capacite, ¿no? Y nos dé una virtud que nos haga esperar sobre nuestras esperanzas naturales, que nos haga alcanzar a Dios, esperar en la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el cielo habrá fe. Entonces, ¿qué dice San Pablo, no? Al final, pues todos los dones perecerán, ¿no? Ya no será necesario todas las virtudes, ¿no? Fe, esperanza, ya no será necesario. Lo único que mantendremos, ¿qué será? La caridad. ¿En cuanto a qué? En cuanto que es bien la posesión de Dios de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque nada nos los puede quitar. Una vez que estamos en el cielo, lo contemplamos directamente, ¿no? Con el entendimiento, y lo amamos de una manera perfecta porque no lo podemos perder. Y en este sentido, pues hablamos de la bienaventuranza en un sentido completo. Pero para alcanzar esta vida sobrenatural, es necesario que seamos elevados de nuestro estado puramente natural. Y la manera en que hemos sido elevados ha sido a través de la gracia, a través de las virtudes teologales. A través de, ¿qué más? Los dones del Espíritu, ¿no? Los dones. Entonces, y a través de, multitud de gracias que se nos están comunicando continuamente para que nosotros alcancemos nuestro fin. Y entonces decimos que así como tenemos un organismo natural, que es sensible, que es racional, espiritual, pues tenemos un orden completamente distinto, que es más elevado y que está ordenado ya no a un fin natural, no a conocer a Dios como los filósofos lo conocen, no a amarlo como los filósofos lo aman, ¿no? O como las religiones paganas lo aman, como ser lejano e impersonal, sino como
hijos de Dios, de una manera personal. Pero para llegar, dice Garrett Lagrange, pero si queremos llegar a la luna, a ver, ahorita lo siguiente ya no es llegar a la luna. ¿A dónde tenemos que llegar? A Marte. Ahorita la cosa es que tenemos que llegar a Marte, ¿ok? Esa es la próxima meta. Entonces, si el hombre quiere llegar a Marte, ¿puede llegar con un avión? No. ¿Puede llegar, qué necesita para llegar? Una nave espacial, ¿no? Y a lo mejor más cosas, pero una nave espacial. Entonces, si no tiene la nave espacial, ¿puede llegar a Marte? Pero si quiere llegar a Marte, así como le decimos a los niños, niño, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes llegar a Marte si quieres, ¿no? Bueno, sí, pero necesita primero una nave espacial para llegar a Marte, si no, no puede llegar, ¿no? Entonces, para llegar al cielo, para alcanzar el fin sobrenatural, necesitamos la gracia. Pero, a ver, no solamente necesitamos la gracia, sino necesitamos todas las otras cosas, ¿no? que nos equipan para poder llegar a la gloria del cielo. Para poder llegar a la gloria del cielo. Y este es un organismo nuevo, es un organismo que se pensó desde la eternidad, ¿no? Dios pensó al hombre no solamente con un fin natural, sino con un fin sobrenatural. Todas estas cosas sobrenaturales las perdimos en el pecado original con Adán y Eva. Entonces ya se nos eran dados los dones preternaturales, la gracia, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, pero los perdimos. Pero nosotros los recibimos a través de Cristo. Por eso se llama también gracia Christi. Ahora, los ángeles también tienen gracia, pero no tienen todas estas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los ángeles también conocen a Dios y aman a Dios. Pero el hombre, en su estado después de la caída del pecado original, entonces necesita de la gracia. ¿Por qué? Porque la perdió con el pecado original. Pero ¿cómo la restituye? A través del sacrificio de Cristo, ¿no? En la cruz. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz nos viene la gracia. Y por eso también a la gracia se le llama gracia de Cristo, gracia Christi. ¿Por qué? Porque no es la gracia y ya. Porque los ángeles tienen gracia, pero su gracia no la consiguió el sacrificio de Cristo. Adán y Eva tenían gracia antes de pecar, pero no la consiguió el sacrificio de Cristo. Entonces, la gracia que nosotros recibimos, la recibimos a través de Cristo, de la encarnación de la humanidad de Cristo, ¿no? Y de su sacrificio en la cruz. Nosotros recibimos la gracia sobrenatural. Y esta gracia Christi, entonces, que nos comparte la filiación divina, entonces se nos comunica ordinariamente ¿dónde? En los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, en todos los 7 sacramentos se nos comunica la gracia. Ordinariamente. Hay otras gracias actuales que Dios está mandando, ¿no? Pero los canales de la gracia, pues es a través de los sacramentos. Bueno, entonces vemos que se nos abre la mente, ¿no? A todo un organismo sobrenatural de gracia que es bellísimo, bellísimo, hermosísimo, y que sin embargo desconocemos tanto, ¿no? Pero ahora lo interesante sería saber, pues, ¿qué son las virtudes teologales, ¿no? Las virtudes teologales, pues, son hábitos que el hombre, que equipan al hombre, que lo preparan y lo disponen para conocer a Dios de una manera mejor, de una manera personal y para amarlo de una manera personal. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo
nos ayudan a actuar de manera divina. Es decir, supernaturalizan nuestro ser, ¿no? A tal grado que no actuamos de un modo humano, sino actuamos de un modo divino. ¿Por qué? Porque nuestro modo humano es imperfecto. Entonces, aún con las virtudes teologales y las virtudes infusas, entonces el hombre actúa de modo humano a través de su razón débil y flaca, ¿no? A través de su voluntad débil y flaca, a través de sus sentidos. Y entonces somos muy lentos para hacer el bien. Es muy difícil que digamos lo que tenemos que decir, que actuemos como debemos de actuar. Aún con todos estos equipamientos, ¿no? El alma se ve débil, difícil, ¿no? Pero es necesario entonces en la vida espiritual los dones del Espíritu Santo para que el hombre pueda actuar de una manera supernaturalizada, ¿no? Sobrehumana, ¿no? Divinizada. Entonces, y estos dones entonces actúan en los santos, ¿no? Que están en mayor unión con Dios, y pues los ayudan pues en sus labores diarias, pero de una manera que no es humana, sino sobrenaturalizada. Entonces el don de la fortaleza, el don de la piedad, el don de la sabiduría, ¿no? Entonces estos dones, ¿no? De la prudencia, pero estos dones, el de la inteligencia, el de la ciencia, el de la sabiduría, ¿no? De la piedad, de la fortaleza, pero estos dones de manera sobrenatural, entonces estamos diciendo, ¿no? Nos dejan ver las cosas de un modo sobrenatural, como Dios las ve. Por ejemplo, la ciencia, la sabiduría, ¿no? Que saboreamos las cosas, ¿no? Y las vemos y las apreciamos no de una manera humana, sino de una manera natural, como a través de la caridad, así como a través de los cristales, ¿no? De la fe, ¿no? Pues miramos todo de una manera distinta y actuamos, y eso repercute en que nuestro actuar es de manera distinta, pero no es simplemente que nosotros actuamos, sino que es Dios actuando en nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los santos que se veían en situaciones muy difíciles y sin embargo, pues daban respuestas, ¿no? A sus perseguidores o a sus calumniadores de una manera tan precisa y tan caritativa y tan respetuosa, pero de una manera que no se le pudo haber ocurrido a un hombre, ¿no? Naturalmente, ¿no? A veces, por ejemplo, vemos a ciertos santos, ¿no? Que poseyeron una ciencia, pues que no fue natural, o sea, que tenían un conocimiento de Dios que no les vino porque estudiaron en la escuela, ¿no? Gente inculta, ¿no? Gente inculta que llegó a un conocimiento de Dios de una manera tan natural y a un conocimiento de las cosas de una manera tan natural, ¿no? Que podían dejar boca abierta, ¿no? A los grandes científicos. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento de las cosas de una manera que no era meramente humana, ¿no? Entonces estamos hablando ya de dones que elevan la naturaleza del hombre. O por ejemplo, José Sánchez del Río, ¿no? Un niño de 14 años que sufrió crueles tormentos, ¿no? ¿Cómo se explica que un niño puede sufrir tanto? Puede tener tanta determinación. Pues solamente por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Por una... Ajá, sí, un poquito. Es que sí, porque viene ciencia infusa. Sí, un poquito. Aunque la ciencia infusa viene haciendo un don, puede ser también, no estoy seguro si es un don gratis dato, que sería una gracia que se ha dado gratuitamente, pero sí puede ser algo así. Estamos hablando del don de ciencia, ¿no? Que conoce todo, ¿no? Pero la ciencia infusa
lo refiere de una manera particular, porque no a todos los santos se le da la ciencia infusa, ¿no? Ajá. Pero hay tintes de eso ya en el don del Espíritu Santo, de la ciencia, ¿no? Y ya. Entonces, eso, los dones del Espíritu Santo, las virtudes sobrenaturales, todo eso son equipamiento, ¿no? Que nos ayuda a llegar al cielo. Como la nave espacial ayuda al astronauta, ¿no? No solamente a llegar a la Luna, pero hasta Marte. Así, la gracia y todo su equipamiento, ¿no? Porque no nada más necesitas una nave espacial, sino que necesitas ciertas cosas, ¿no? Que te equipen para alcanzar a tu fin, que es sobrenatural. ¿Cuál es el fin entonces del hombre sobrenatural? Conocer a Dios como Él se conoce, amar a Dios como Él se ama. Y entonces este es el fin para el cual hemos sido creados, ¿no? Desde toda la eternidad. Nada más los católicos, no, todos los hombres. Por eso se dice que todos somos hijos de Dios en un sentido de que estamos llamados a ser hijos de Dios en un sentido más pleno. En un sentido estricto, solamente Cristo es hijo de Dios. En un sentido, en cuanto a la gracia, a través de la gracia, pues todos los que recibimos la gracia, pues somos hijos de Dios. Entonces, si la perdemos, la recibimos en el bautismo, y si la perdemos, la recibimos en la confesión. Entonces, ya fue mucho. Vamos a terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agimus tibi gratias omnipotens Deus per universis beneficis suis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amén. Benedicamus Domino, Deo gratias. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pacem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.